Amén. La prédica del día de hoy yo les quiero compartir. Tú no eres infértil. Y eso es lo que yo quiero que ustedes puedan sacarse ese pensamiento de nuestra cabeza que a veces podemos nosotros mismos limitar el propósito de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a hablar acerca de la familia de Abraham. Y miren este esquema. Tenemos a Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, y vamos a ir poco a poco. Abraham fue el padre de multitudes y esa es la promesa que Dios depositó en su vida. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 12, 1 al 2. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué más nos dice? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Oh, sorpresa, la esposa que eligió Abraham era una mujer estéril. Sin embargo, la promesa que Dios le había dado era una descendencia grande y un padre de multitudes. Posteriormente, ellos tienen un hijo y este hijo se llama Isaac. Vamos a ver cuál es la promesa que Dios tenía para Isaac. En Génesis 26, 2 al 4 dice, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre de Isaac. Tu padre, dice, haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos y les daré todas estas tierras y mediante tu descendencia, ¿qué dice? Mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidos. Oh, sorpresa, la esposa también de Isaac era estéril. Vamos teniendo dos mujeres estériles en esta generación. Y sin embargo, ellos tenían la promesa de que iban a tener una descendencia grande. ¿Cuál fue la promesa de Jacob? Jacob fue el hijo de Isaac. Y la promesa de Jacob se casó con Raquel. Vamos a hacer aquí una pausa. Realmente Raquel era la mujer que él amaba y por la cual él había trabajado 14 años para poderse casar con ella, pero previamente el suegro le dijo, no, de mi casa primero no va a salir Raquel, primero tiene que salir la mayor, y esa es una historia que ustedes pueden leerla en la Biblia. Entonces él se casa primero con Lía y después tuvo que trabajar 7 años más para poder tener a Raquel, que era la mujer que realmente él amaba. Y la promesa que se tuvo para Jacob en Génesis 35:12 dice, y Dios le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Ten muchos hijos y multiplícate. De ti saldrá una nación, incluso una unión de naciones. Hasta vas a tener descendientes que lleguen a ser reyes entre tus descendientes. Y te entregaré la tierra que le di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Oh, sorpresa, Raquel también era una mujer estéril. Y qué increíble que Dios dando una promesa de algo que las mujeres a las cuales ellos amaban eran estériles. Entonces tú te preguntarás, ¿cómo es que Dios puede dar una promesa a algo que supuestamente no va a dar fruto? Pero la promesa de Dios siempre es importante que nosotros podamos reconocer nuestra condición. Cuando tú reconoces tu condición es donde Dios va a poder manifestarse y la gloria va a ser para él. Dios le concedió a Jacob un recordatorio, hermanos. Y ese recordatorio precioso de cuál era su lugar en el gran pacto de Dios.
y comenzó con su abuelo Abraham. En este sentido, Jacob no necesitaba escuchar algo nuevo, porque él sabía la promesa que había sido depositada sobre su abuelo Abraham y sobre su padre Isaac. Entonces, él sabía que la promesa estaba siendo y dada para su generación, de generación en generación. Pero era necesario que Jacob recordara esa identidad y esa promesa, porque la promesa ya había sido depositada, pero él tenía que recordar cuál era su lugar. Y eso es lo que sucede con muchos de nosotros, que no nos damos cuenta cuál es el lugar que nosotros ocupamos en este lugar. Y es algo que tenemos que preguntarnos: ¿cuál es el lugar que yo estoy tomando en este tiempo? ¿Estoy realmente parándome en la promesa que Dios ha depositado para mi vida y para mis generaciones? ¿O simplemente nos estamos conformando con lo que vivimos cada día de nuestra vida? Miren, si estas hermosas mujeres, tanto Sara, tanto Rebeca, tanto como Raquel, realmente no hubieran creído y pasado tiempo en la presencia de Dios, quizás esto no se hubiera manifestado. Y eso puede estar pasando en la vida de cada uno de nosotros. Esas mujeres eran estériles. ¿Cuánta esterilidad hay en tu vida? ¿Cuáles son esas áreas estériles en tu vida? Algunas de las promesas de Dios van a ser condicionales, que nosotros vamos a tener que hacer algo para que eso se manifieste. Pero también tenemos promesas incondicionales de parte de Dios, que así tú no hagas nada, Él ya porque es Él, te lo está dando. Como por ejemplo el amor de Dios. Tú jamás vas a poder condicionar el amor de Dios, porque Dios de por sí te creó, te ama y Él tiene un plan perfecto para ti. Y Él no te pone una condición, simplemente Él te ama porque te ama. Pero ¿cuántos de nosotros estamos parados en esa identidad y decir: Señor, yo sé que tú me amas, y porque me amas, yo sé que tú tienes un plan perfecto para mi vida? ¿Cuántos pueden creer esa palabra? Miren, Sara tuvo, cuando Dios le da la promesa a Sara tenía 70 años. Era una persona anciana, ya menopáusica, una persona que realmente ya no iba a poder tener hijos. Y a los 90 años, después de 25 años, ella pudo tener a su hijo, al hijo de la promesa. Porque cada una de estas mujeres creyeron que ellas realmente no iban a poder dar a luz. Su matriz, su vientre no iba a poder procrear. Y ellas ayudaron a Dios con sus siervas. Bueno, ok, no va a ser por medio de mí, pero sí va a ser por medio de mi sierva. Vamos, esposo mío, ten hijos por medio de mi sierva, de mi esclava. Pero eso no era el propósito de Dios. Porque Dios quería que la matriz de las mujeres que ellos amaban sea realmente por donde iba a venir la bendición generacional. Génesis 21 del 1 al 2, de 6 al 7 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo a su vejez. 25 años tuvo que esperar esta mujer para ver manifestada la promesa generacional. Rebeca tuvo que esperar 20 años para que su promesa pueda ser manifestada. 20 años para que en su vientre pueda tener a Esaú y a Jacob. Y miren qué es lo que dice en Génesis 24, 58, 60. Dice: y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con ese varón? Y ella respondió: sí, iré.
Entonces dejaron a ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca. Y miren lo que dijeron sus hermanos: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Sé madre de millares de millares. Y Rebeca era una mujer estéril. Desde ya le estaban dando una palabra profética a su vida, que ella tenía que creer que ella iba a ser esa madre de millares y de millares. Y no solamente por esa palabra profética que fue depositada en ella, sino también por la palabra y la promesa de Dios que había sido recibida por medio del que iba a ser su esposo. Y es ahí en esa condición que nosotros debemos de pensar cuántas palabras proféticas han venido a nuestra vida. Y nosotros no hemos creído o no hemos actuado o simplemente ya no las recordamos. Pero en esas palabras proféticas que han podido ser depositadas en tu vida, hay una gran promesa. Y va a depender de la condición en la cual tú te sientas identificado para que realmente puedas ir en busca y puedas realmente activar esa palabra depositada en tu vida. ¿Y cuántos de nosotros, yo no quiero que levantemos nuestras manos, pero cuántos de nosotros hemos hecho oídos sordos a las palabras proféticas depositadas en nuestras vidas? O simplemente no le hemos creído porque estamos viendo nuestra condición. Estamos viendo nuestras limitaciones, estamos viendo que nosotros no lo podemos hacer, pero no se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer en tu vida para la gloria de Él. Amén. Raquel, miren, en este caso en Rebeca dice en Génesis 25:21, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó. Y concibió Rebeca su mujer. Raquel, otra mujer estéril. Ella tuvo que esperar 7 años para poder concebir. Miren cuánto tiempo ellas tuvieron que clamar, pasar tiempo en la presencia de Dios para que su promesa pueda ser manifestada. Estamos hablando de una Sara que tuvo que esperar 25 años. Una Raquel que tuvo que esperar 20 años, una Rebeca. Y una Raquel que tuvo que esperar 7 años. Raquel se sentía morir por no poder tener hijos, porque obviamente su hermana estaba que se reproducía. ¿Y qué quedó? Al final Raquel agarró y dijo, bueno, no va a ser por medio de mí, ok, te doy mi esclava. Y así es como Raquel le da a la esclava para que también pueda tener hijos. Y la hermana después agarró y dijo, bueno, yo también daré entonces mi esclava para que siga creciendo la descendencia. Entonces era una competencia de quién podía darle más hijos. ¿Se imaginan el sentimiento de esa mujer que no podía darle hijos a su esposo, al cual él realmente amaba con todo su corazón? Y en Génesis 30, 22, 23 dice, se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concedió hijos. Y concedió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. ¿Cuántos realmente podemos esperar la promesa de Dios y decir, Señor, gracias por quitar la vergüenza que yo he venido cargando? Porque muchas veces nosotros podemos sentir vergüenza de nuestra condición. Pero acuérdate que no se trata de tu condición. Se trata de lo que Dios quiere hacer contigo. Se trata de la bendición, de lo que Dios quiere hacer. Y no para que digan, bueno, yo lo hice porque yo tenía las capacidades de hacerlo. No, nosotros no tenemos ninguna capacidad. La capacidad nos la da Dios. Y si Dios quiere manifestarse en este tiempo, se manifiesta en este tiempo. Y si tienes que esperar 20 años, esperarás los 20 años. Pero no te rindas. No te rindas. Si le vas a dar un aplauso, dárselo al Señor.
Wow, qué fuerte. Se tenía que decir, ¡pra! Y se dijo. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos olvidados? Eso es algo que quiero que quede en tu cabeza. ¿Cuántas veces te has sentido olvidado? El dolor de sentirse olvidado por Dios es extremadamente difícil de soportar. Puedes intentar mantener el poquito de fe que te queda. Y vas a luchar completamente por mantener esa fe. Y la puedes perder porque no ves la promesa manifestarse. Porque sientes que Dios te ha fallado. Porque sientes que Dios no te escucha. Porque sientes que Dios no va a cumplir esa obra perfecta que creó en ti. Y su palabra dice que su voluntad es buena, que es agradable, que es perfecta. 3 mujeres que no podían abrir su matriz para dar un hijo. Imperfección para nuestros ojos. Imperfección para nuestra mente. Y si tú tienes una limitación, dale gloria a Dios porque Él se va a manifestar en tu vida de la mejor manera que tú crees. Pero Él no se ha olvidado de ti. Él jamás se olvida de ti. Tenemos que aprender a tener nuestra mente enfocada que esa promesa se va a manifestar. ¿Cuántos queremos tener una mente enfocada? Estas mujeres tuvieron que enfrentar desafíos. Estas mujeres tuvieron que enfrentar una presión social fuertísima. Porque no podían tener hijos y sus siervas, sus esclavas o la hermana, todos podían darle hijos, menos ellas. Ellas no podían ver ese fruto manifestarse. ¿Se imaginan el sentimiento que cargaba esas mujeres? Pero ellas tuvieron que creer que Dios siempre iba a estar presente en sus vidas. Ellas siempre tuvieron que estar pasando tiempos con Dios, en la presencia de Dios, para creer en la promesa que fue depositada en sus corazones. Y en creer que ellos iban a tener una descendencia grande. Una descendencia que también iba a provenir de parte de ellas y no de las esclavas. O no de sus siervas. Dios te quiere utilizar a ti. Tú te puedes sentir olvidado, pero eso no significa de que tú te olvides de Dios, de que tú te olvides de las promesas que Dios tiene para tu vida y que tú no te mantengas enfocado. Esa es la condición que debemos de tener cada día. Miren, en Hebreos 11:11 dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo y a pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Y tú tienes que creer en esa promesa. Y en Génesis 25:21 dice, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. De mellizos. El tiempo de Dios no es tu tiempo. Los tiempos de Dios son completamente diferentes y esa es otra cosa que quiero que lo tengas clavado aquí en tu mente. Primero, de que si te sientes solo, Dios no te ha abandonado. Y segundo, es que el tiempo de Dios no es tu tiempo. Es en el tiempo preciso de lo que Él tiene preparado para ti. Estas 3 mujeres estaban bajo la promesa de Dios que dio desde un inicio a Abraham. Y ellas simplemente tenían que creer, mantener enfocados y saber de que Dios lo iba a hacer. ¿Cuándo? No sabemos, pero sabemos que en medio de nuestro proceso nosotros tenemos que seguir buscando de la presencia de Dios para que trabaje en nuestra vida y ver manifestada su gloria. Amén. Amén. Nosotros habíamos esperado que Dios actuara rápidamente. ¿Y cuántos de nosotros sucede eso? De que a veces queremos que nuestros hijos vengan a la iglesia y tú dices, Señor, ¿ya cuándo? Ya pasó 1 año, 2 años, 3, 4. Espera. Tú simplemente ponte a orar, dobla rodillas por tu familia y declara que yo y mi casa serviremos al Señor. Que mi familia va a poder conocer realmente quién eres tú.
para que pueda manifestarse todas las bendiciones que tú tienes para la vida de ellos. Que tú traes una sanidad, traes salvación, traes libertad. Que nuestra familia pueda conocer de eso. ¿Cuántos queremos ver que nuestra familia se vaya a la presencia de Dios? Entonces no dejes de orar, porque Dios tiene una promesa para tu legado, para tu generación. Y si tienes que esperar, espera, pero no te rindas, no te desenfoques, porque Dios lo va a hacer. Amén. Hay algo que debemos de saber, que el amor de Dios es incondicional y Dios se mueve con propósito, a propósito y para un propósito. Créelo, Dios se mueve con propósito, a propósito y para un propósito. Y debemos de conocer cuál es nuestro propósito. Miren, Dios te ha dado dones y talentos para que tú puedas manifestar la gloria de Dios en este tiempo. Y toda infertilidad que hay en tu vida, mira esa condición. ¿En qué condición te encuentras en esa infertilidad? Y entrégasela a Dios, porque Dios se va a manifestar. Amén. Miren, en Génesis 21:12 dice, hablando de Sara, entonces Dios le dijo a Abraham, no te preocupes por tu esclava ni por el muchacho. Haz todo lo que Sara te diga, ya que tu verdadera descendencia será trazada solo a través de Isaac. Y Isaac tenía a la mujer estéril. Pero Dios le dijo, ¿de qué te preocupas? Deja nada más al otro hijo tranquilo, al hijo de tu esclava, déjalo tranquilo. Yo tengo otras cosas para él. Tú preocúpate por Isaac. Isaac, por medio de él, tú vas a tener tu descendencia, tranquilo. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos y queremos ayudar a Dios? No ayudemos a Dios, hermanos, de verdad que la arruinamos. Cuando queremos ayudar a Dios, la arruinamos. Así que tranquilito, tranquilito, nomás esperemos. Sigamos orando, sigamos estando en la presencia, sigamos clamando, Señor, heme aquí, Señor, haz tu obra perfecta y Dios lo hará. Amén. Miren, con Rebeca, en Génesis 25:23, les estoy dando varios versículos, hermanos. Si tú puedes tomar nota, deberías de tomar, para que después tú digas, Señor, yo quiero que esa promesa que ha sido manifestada, así como estas mujeres han sido estériles y yo veo esterilidad en mi vida, porque yo no veo que soy una persona fértil en diferentes áreas de mi vida. Sé tú, Señor, haciendo la obra perfecta en mí. En Génesis 25:23, dice, y Dios le respondió, tus hijos representan dos naciones. Acuérdense que ella estaba embarazada de mellizos. Y Dios le respondió, tus hijos representan dos naciones, son dos pueblos separados desde antes de nacer. Uno de ellos será más fuerte y el otro será más débil, pero el mayor servirá al menor. O sea, Jacob ya tenía un propósito. Dios ya sabía que Jacob le iba a usurpar la primogenitura a su hermano. Ya había un propósito sobre la vida de Jacob. Y miren, Jacob, la vida de Jacob, ahí tenemos a Abraham, a Sara, que tuvieron a Isaac. Isaac se casa con Rebeca. Rebeca tuvo a Esaú y Jacob. Y después Jacob trabaja 7 años por Lía. Lía le da 2, 4, 6 hijos. Y después Silpa, que viene a ser la esclava, la sierva, tuvo 2 hijos. Y después Bila tuvo 2 hijos más, Dan, Neftalí. Y después Raquel tuvo 2 hijos más, José y Benjamín. Y aquí tenemos las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos han escuchado las 12 tribus de Israel? Amén. Y las 12 tribus de Israel vienen por medio de la descendencia de Abraham, que creyeron, esas mujeres estériles creyeron en su palabra. Y es por eso que hoy podemos hablar y salen miles de temas y miles de prédicas, porque ustedes no saben todo el material que tenemos en esta familia, tantos testimonios que nosotros podemos apropiarnos en nuestra vida. Amén. Entonces, Dios destruye las obras del diablo. Acuérdate de eso. ¿Qué es lo primero que te tienes que acordar? Que Dios no se ha olvidado de ti. Dios jamás se va a olvidar de ti. Recuerda que los tiempos de Dios no son sus tiempos. Los tiempos de Dios son perfectos,
Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aunque no lo entendamos muchas veces. Pero cuando tú eres consciente de que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, déjame decirte que tus procesos las vas a pasar muchísimo mejor. Porque tú estás creyendo en que Dios realmente tiene esa promesa para ti. Amén. El diablo pudo hacerles creer que su descendencia venía por parte de sus siervas, pero Dios mostró lo contrario. Dios mostró que las mujeres estériles que ellos amaban iban a ser madres, y madres de nación, madres de una generación, de generaciones y de generaciones. Y hay un versículo que nos habla, déjenme buscarlo por aquí, déjenme ver si lo tengo. Eso lo debemos de tener en Jacob, en donde Dios le dice a Jacob que inclusive de su descendencia habrán reyes. Habrán reyes. Será una descendencia que tendrán reyes. Y fue verdad, porque bajo la tribu de Judá tenemos al rey David. Y bajo la tribu de Judá tenemos al rey Salomón, hijo de David. Y bajo la tribu de Benjamín tenemos al rey Saúl. Entonces la palabra de Dios fue manifestada y se dio los reyes que Dios dijo que su descendencia iba a tener. ¿Cuántas veces estamos creyendo realmente en esa promesa que Dios ha depositado en la vida de nosotros? Vamos, dile a la persona que está a tu costado, yo soy tierra fértil. Y yo voy a identificar mi infertilidad. ¿Lo crees? Miren, Dios conoce muy bien cuáles son tus áreas de batalla. Dios conoce muy bien cuál es tu tierra infértil. Pero ¿saben una cosa? Dios no quiere que tú te quedes en esa condición. Cuando tú estás pasando un proceso, Dios no quiere que tú te quedes en medio de ese proceso. Porque la gloria de Dios tiene que manifestarse. Y sin la gloria de Dios, nosotros no somos nada. Y es importante, por eso es que venimos hablando acerca de lo que es estar en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios nos transforma. Y Dios te ha llamado a que en tu vida haya frutos. Y frutos en abundancia. Ni siquiera dice, yo quiero que tengas un fruto. Él te dice, yo quiero que tengas frutos. Y frutos en abundancia. Miren, cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, Dios deposita en nosotros Espíritu Santo. Y junto con Espíritu Santo, viene el fruto del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y el fruto del Espíritu Santo, tú no sabes cuántas semillas hay en un fruto. Y esto lo hemos escuchado de veces. Tú puedes coger una manzana y yo te puedo preguntar, Henry, ¿cuántas pepas hay en esa manzana? ¿Cuántas semillas? Tú no vas a saber hasta que no la abres. Y cuando tú abres, recién puedes contar cuántas semillas hay. Miren, el fruto del Espíritu Santo trae gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que trae el fruto del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios te entrega para que tengas fertilidad en esas áreas. Y nosotros debemos de hacer un análisis de cómo estamos con cada una de esas semillas que han sido depositadas. ¿Soy infértil en estas áreas? ¿Realmente me gozo? ¿Me lleno de la paz de Dios en medio de mis procesos? ¿Tengo esa fe que va a mover montañas? ¿O esa fe que a veces puede estar un poco débil, pero yo sé que Dios lo hará y nuevamente me levanto? ¿Tengo misericordia? ¿Cuáles son esas áreas que en este tiempo para ti son infértiles? Pero Dios te está diciendo, no seas infértil. ¿Es tu falta de madurez? ¿Es tu falta de creer?
¿Es tu falta de obediencia? ¿Es tu falta de intimidad? ¿Es tu falta de compromiso? Hoy el Señor me dijo, yo sentí en mi corazón que el Señor dijo, hay falta de compromiso. Y yo no sé si ustedes se sientan identificados con esta palabra, pero yo sentí fuerte en mi corazón hoy día en la mañana cuando yo estaba orando. Yo decía, Señor, si tienes que decir alguna palabra, suéltala. Y sentí en mi corazón falta de compromiso. Y si estamos teniendo falta de compromiso, ¿realmente no vas a tener intimidad con Dios? Porque no es tu prioridad. No es tu prioridad. Cuando tú tienes un compromiso con alguien, tú le entregas todo porque lo amas. Y el amor es dar. El amor no es recibir. El amor es dar. Y si yo tengo un compromiso con Dios, es porque yo quiero darle todo lo que yo soy. Y mis áreas infértiles se las voy a entregar al Señor para que Él trabaje. 1 año, 2 años, 5, 20, 25, toda una vida hasta que me muera, no lo sé. Pero yo sé que Dios se va a manifestar. Amén.